Hola gente hermosa, ¿cómo están? Aquí nuevamente en un episodio de 3 partes, súper contenta. Carla González saludándoles y aquí en compañía de Laura Gamboa, mi otra parte perfecta de este trío donde ustedes son la tercera. Y hoy vamos a hablar de un tema lindísimo que es más allá de lo que juzgas. Vamos a hablar de este tema que si lo miras de cerca está presente en todos los días de nuestra vida, los juicios que hacemos de nosotros mismos y también de las demás personas. De eso vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en materia, Laura, quiero saludarte y dime cómo estás. Hola Carla, yo gracias a Dios muy bien, y deseando, ¿verdad? Que nuestra tercera parte perfecta también cierren con una muy buena semana. Y hoy, como lo mencionas anteriormente, con este tema que casi lo hacemos siempre, ¿verdad? Sin pensar, pero que tanto dice de nosotros mismos, ¿verdad? Definitivamente, Lau, definitivamente. Pero bueno, para empezar, quiero hacerles una pregunta que puede incomodar un poquitito y que abre la reflexión. Y si yo te dijera que la mayoría de tus juicios provienen no necesariamente de tu decisión consciente, sino de tu cerebro funcionando en automático, ¿ok? Pues eso lo vamos a descifrar hoy. Vamos a darle respuesta a esa pregunta y hoy vamos a explorar desde la psicología y desde la neurociencia por qué juzgamos, qué dice eso de nosotros mismos y cómo podemos transformar ese juicio más bien en una herramienta para conocernos mejor y para vivir mejor. Porque saben que juzgar es humano. Todos lo hacemos. Y quien diga que no juzga, está diciendo una pequeña mentirita. ¿Ok? Sí. Porque todos juzgamos en algún momento. Lo que aprendemos sí es a entrenarnos, a ser muchísimo más conscientes, a administrar nuestros juicios, a bajarles el volumen y demás con diferentes herramientas. Pero todos lo hacemos en algún momento. Y en la trampa de lo automático, todos podemos caer. Pero entender qué hay detrás de eso, desde dónde nace y qué podemos aprender cuando estamos juzgando es parte de lo que hace la diferencia. Así que les invitamos a quedarse hasta el final del episodio, no solo para dejar de juzgar, sino aprender a mirar nuestros juicios también de una manera diferente y sobre todo para aprender a mirarte a ti y al ser humano que eres. Pero ante todo, vamos a contestar la pregunta, ¿por qué juzgamos? Y en eso, Laura nos va a ayudar. Claro, Carla. Y bueno, vamos a comenzar desde la perspectiva de lo que nos dice la psicología. Y la psicología nos aporta 4 puntos importantes para identificar este por qué. El primero se llama teoría del juicio social, que fue un estudio hecho por la señora Susan Fiskett. Ella nos dice que muchas veces juzgamos a las personas automáticamente, basándonos en su pertenencia a ciertos grupos. Esto ocurre porque nuestro cerebro categoriza para entender el mundo pues más rápido. Según la autora, lo hacemos usando 2 filtros. El de la calidez es cuando vemos que si la persona nos parece amigable o confiable, o el de la competencia, si vemos que la persona es muy capaz y eficiente. El otro punto que nos dice la psicología se llama juicio como mecanismo de defensa. Desde el psicoanálisis, el juicio también puede ser un mecanismo de defensa inconsciente. Es decir, o sea, ¿qué es esto? Juzgamos a otros para evitar enfrentar nuestros conflictos internos, así como lo escuchan. Entonces, les voy a dar unos ejemplos. Si lo vemos desde el punto de vista de proyección, juzgo a otro lo que no quiero ver en mí. Por ejemplo, acuso a otros de envidia cuando en realidad soy yo la que siente la envidia, ¿verdad? Desde el punto de vista de desplazamiento, descargo mi frustración con alguien más accesible. Por ejemplo, me enojo con mi amigo por algo que me hizo mi jefe, ¿verdad? Otro punto de vista de formación reactiva es cuando critico lo que en realidad deseo que, o me genere culpa. Por ejemplo, rechazo el afecto en público porque yo no me permito ser vulnerable, ¿verdad? Entonces yo no lo hago. Este,
el otro punto que nos dice la psicología es que lo vemos desde la parte de psicología cognitiva. Acá nos dice que el juicio se ve como una función mental útil que nos ayuda a procesar el entorno, pero que puede distorsionarse por sesgos o esquemas mentales. Les voy a dar también algunos ejemplos. Por ejemplo, el sesgo de representatividad. Yo juzgo por las apariencias. Asumo que alguien que tenga tatuajes es una persona conflictiva. O el ejemplo de coherencia cognitiva. Juzgo para reafirmar mis valores. Critico al que hace trampa porque quiero sostener mi idea de honestidad. Otro ejemplo es de la teoría del manejo del terror. Juzgo lo diferente a sentirme seguro, ¿verdad? Por ejemplo, rechazo creencias ajenas para reforzar las mías y calmar mi ansiedad. Y el último punto que nos dice la psicología es la función evolutiva del juicio. Desde la psicología evolutiva, juzgar tiene una raíz adaptativa. Nuestros antepasados, ¿verdad? Necesitaban evaluar rápidamente si alguien era aliado o una amenaza. Este juicio rápido ayuda a la sobrevivencia, a sobrevivir, ¿verdad? Y por eso lo seguimos haciendo hoy en día. Aún así, nuestro cerebro primitivo pues lo sigue haciendo, aunque el contexto ya no sea tan peligroso. Ahora nos vamos a ir desde la parte de la neurociencia. Y la neurociencia también pues nos señala varios puntos. Y el primero nos dice, ¿verdad?, que al juzgar nuestro cerebro tiene bases claras de cómo funcionar, especialmente en la interacción entre las emociones y la razón. Entonces, desde este punto de vista, entra a interactuar la amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala, la encargada de las emociones, y la corteza prefrontal, la encargada de la razón. ¿Por qué? Porque cuando percibimos algo como potencialmente negativo o desconocido, la amígdala se activa de inmediato, ¿verdad? Para regenerar esa reacción emocional instintiva. Como nos dice, qué miedo, o rechazamos algo, o esto nos da desconfianza, ¿verdad? Entonces, traduciendo esto en juicios rápidos, ¿verdad? Y viscerales, por ejemplo, ay, no me gusta esa persona. Algo me da mala espina de esa persona. Pero acá es donde entra la corteza prefrontal. Recordemos que era la parte de la razón. Y especialmente una región que se llama dorso lateral. Y le dice a la amígdala, tranquila, llévela con calma, controlemos esos impulsos y comencemos a filtrar o regular esas emociones que está sintiendo en este momento. Entonces, aquí es donde nos permite reflexionar antes de juzgar, considerando el contexto, evaluando nuestras primeras impresiones, nuestras creencias y así sucesivamente. Y bueno, ya conocemos, ¿verdad? Que a veces entre ellas dos, pues hay conflicto, ¿verdad? Y lo conocemos personalmente, ¿verdad? Que a veces tenemos esa emoción inmediata y es donde entra la razón y comenzamos pues a manejarlo, a decirnos calmémonos, veámonos. Entonces, pues eso es una historia de amor entre ambas, entre la amígdala y la corteza prefrontal, ¿verdad? Pero siempre una de la otra para seguir adelante. La segunda parte de la neurociencia nos dice que también nos habla del sesgo cognitivos automáticos, que estos son atajos mentales que usamos para procesar información rápidamente, pero que pueden distorsionar la realidad y afectar nuestros juicios. Estos ocurren porque nuestro cerebro busca eficiencia, no siempre precisión, ya que en lugar de analizar cada situación desde cero, usamos patrones aprendidos que nos ayudan a tomar decisiones rápidas, aunque a veces no sean las correctas, ¿verdad? O sean injustas. Les voy a dar un ejemplo de esta parte. Por ejemplo, la parte de sesgo de confirmación. Solo vemos lo que refuerza lo que ya creemos. Entonces, un ejemplo es, ¿sabías que era una persona irresponsable porque llegó tarde? Pero no sabemos el por qué esa persona llegó tarde, nada más la juzgamos que fue irresponsable. Hay otro que se llama efecto halo. Aquí es si alguien nos gusta por algo, asumimos que también es bueno en todo. Entonces, si esa persona me es simpática, seguro es un buen líder y no sabemos si tiene habilidades para ser un buen líder, ¿verdad? También está el sesgo de negatividad, que
siempre lo negativo pesa más que lo positivo. Entonces, recordamos más una crítica que nos hicieron que varios elogios. También está el sesgo de atribución. A los otros los juzgamos por su forma de ser. A nosotros, no por las circunstancias. Entonces, decimos, él falló porque es desorganizado. Yo porque tuve un mal día, ¿verdad? Entonces, yo te juzgo a Carla por su forma de ser, pero yo a mí me juzgo, porque hoy tuve una situación personal y entonces por eso tuve un mal día. Y el último punto que nos habla la neurociencia es que activa el sistema de recompensa, especialmente en áreas como el núcleo accumbens, cuando sentimos que tenemos la razón. Aquí es donde liberamos dopamina, que recordemos que es el neurotransmisor del placer, y genera una sensación de satisfacción o superioridad momentánea, lo que refuerza la conducta a juzgar. O sea, si yo juzgo, ¿verdad? Y llega y me siento segura, me siento con superioridad. ¿Por qué? Porque esa dopamina llegó y se esparció. Entonces, lo que yo estoy diciendo con esa persona me está haciendo como más segura. Ahora, mi gente linda, pues ya tenemos un poco claro, digamos, desde la parte de la psicología y de la ciencia, el por qué nosotros los humanos tenemos esta conducta. Pero entonces ahora Carla nos va a explicar qué hay detrás de lo que nosotros juzgamos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, mi gente, como bien pudieron observar, Laura nos hizo un recorrido por diferentes enfoques de la psicología y la neurociencia para explicar por qué juzgamos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Esto es como darles ejemplos de todo esto que mencionaba Laura. Y seguimos dando ejemplos porque eso nos ayuda a clarificarnos. Entonces, como bien veíamos, a veces pensamos que juzgar es simplemente una reacción ante lo que vemos en el otro. Pero, como nos decía Laura, la psicología nos viene diciendo que lo que juzgamos habla mucho más de nosotros que de la persona que estamos juzgando. Como vieron, esa es una constante en los diferentes enfoques. ¿Ok? Freud, que Laura nos lo mencionaba, que fue uno de los primeros en poner sobre la mesa el concepto de proyección, esto donde descargamos en otro lo que no queremos reconocer en nosotros, fue, digamos, precursor en estas discusiones. Y después Jung profundizó aún más, cuando decía que lo que hacemos, que no nos hacemos conscientes realmente de nuestras propias falencias, sino que las proyectamos hacia afuera y que a eso le llamamos destino, como si fuera algo que no podemos evitar. Es decir, que cuando algo del otro te molesta, te irrita o incluso hasta te obsesiona, no puedes dejar de pensar en eso, hay una buena posibilidad de que en realidad eso tenga que ver con que tocó alguna herida, tocó alguna inseguridad o alguna creencia que no está resuelta en vos, algún ciclo que no hemos cerrado. Gente, porque aquí hay algo interesante. Si pega y necesitas juzgarlo, ¿verdad? Es porque de verdad algo tocó en ti, ¿ok? Y eso tenemos que dejárnoslo por ahí presente porque esto es súper importante. Y no solo, digamos, nos lo dicen diferentes enfoques, sino investigación reciente. Por ejemplo, en el 2017 hay una investigación interesante publicada en la revista de Personalidad y Psicología Social, que es liderada por el doctor Sibine Basire, y mostró que las personas que escriben consistentemente a otras personas con características negativas, como por ejemplo que son poco confiables o que son egoístas, cuando el estudio los evalúa a ellos, o sea, otras personas opinan sobre las personas que dijeron esto de otros, resulta que los evalúan igual, los evalúan como personas poco confiables y egoístas. Es decir, ¿qué nos arroja como conclusión este estudio? Que lo que señalas afuera tiende a ser un reflejo de lo que hay dentro. ¿Ok? Te pongo un ejemplo muy cotidiano.
Imagínate que alguien constantemente critica a los demás por ser muy egocéntricos, ¿ok? Pónganle atención a la persona que dice, hoy es que esa persona es súper egocéntrica. En el uso coloquial de la palabra dice, oye, esa persona es que es súper narcisista, ¿verdad? Es que solo piensa en ella, es que no piensa en mis necesidades. Pero mi gente, si miramos de cerca, esa misma persona suele necesitar mucho reconocimiento y validación, aunque no lo admita, ¿ok? Lo que le molesta es ver reflejado afuera esa parte de sí que no quiere aceptar o que incluso le pone incómodo o lo que hace sentir un poquito de vergüenza. Otro ejemplo claro lo encontramos, por ejemplo, en las personas que rechazan la vulnerabilidad y sensibilidad y son normalmente personas así como con mucha rudeza, que confunden con carácter, porque es muy diferente a ser una persona de carácter. No, no. Estas personas lo que tienen es rudeza y descalifican cualquier tipo de vulnerabilidad o debilidad. ¿Ok? A veces quien se burla de esta sensibilidad o de esta debilidad es quien más miedo tiene de su propia fragilidad, por ejemplo. ¿Ok? Porque aprendió, por alguna razón, contexto familiar, historia, que eso no era aceptable. Entonces, no es casualidad que el juicio aparezca como fuerza, como una fuerza que actúa en momentos donde son tocadas nuestras heridas, ¿ok? Donde ese puntito que nosotros de repente no tenemos tan fuerte es tocado y lo que sale también es un juicio que lo que ayuda es a ponernos en una posición segura, como decía ahorita Laura cuando explicaba lo de las neurociencias frente a eso que me amenaza. Entonces, aquí hay algo bien interesante. No juzgas solo lo que ves, juzgas lo que eso representa para ti. No juzgas solo lo que ves, juzgas lo que te duele a ti. ¿Ok? Cuando alguien entonces no cumple tus expectativas, cuando alguien actúa de una forma muy distinta a tus valores, cuando alguien toca tus inseguridades, el juicio aparece como un escudo, como un yo no soy eso se diferencia de mí, ¿verdad? Pero ese escudo es también un espejo en muchas ocasiones. Entonces, así que, ¿cuál es nuestra invitación? Hacer el típico ejercicio de pensar que estoy juzgando o no, jamás. Yo no soy una persona que juzga. Tomemos mejor el ejemplo de este estudio que te mencioné, donde lo que evaluamos en otros en realidad tenía que ver con nosotros y llevémoslo a la reflexión. Así que la invitación es, piensa en una crítica o juicio que haces a menudo a otros, ¿ok? Y pregúntate, ¿esa característica de alguna manera también vive en mí? ¿O hay algo en mí que temo, que duele cuando estoy cerca de ese tipo de situaciones o temas? Esta pregunta, gente, es incómoda de hacer, pero es la puerta que se abre para invitarnos a mirar hacia adentro de una manera más honesta y liberadora. Ahora, si empezamos a hacer esto, eso nos va a dar información valiosa que podemos utilizar como herramienta de autoconocimiento. Y de esto Laura nos va a ayudar a conocer un poco más. Claro, Carla, y bueno, mi gente linda, como lo hemos hablado en todo el programa, todos juzgamos, ¿verdad? Lo hacemos todo el tiempo, incluso a veces hasta sin darnos cuenta. Pero démosle vuelta a eso. Como lo vino diciendo anteriormente Carla, pasémoslo de algo negativo a conocernos mejor nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, en primer lugar, pues estos son sugerencias que nosotros hacemos, hay muchas más, pero traemos algunas. Entonces, en primer lugar, los invitamos a identificar sus juicios recurrentes, lo que acaba de decirnos Carla. ¿Acaso observar qué juzgamos con frecuencia? No todo juicio es igual, algunos son automáticos, otros son aprendidos, ¿verdad? Por
lo que aprendimos desde niños con papá y mamá o en la escuela, etcétera, y otros reflejan parte de nosotros que no queremos ver, como lo mencionó Carla. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parte de reconocer esos juicios recurrentes? Detectando y cuestionando los pensamientos automáticos que tenemos con algunas preguntas simples como, ¿qué estoy juzgando? ¿Qué parte de mí está reaccionando cuando yo juzgo? Cuando yo juzgo me genera inseguridad, me genera miedo, me genera envidia, me genera alguna necesidad de control. ¿Esto que estoy juzgando es un juicio basado en hechos o son interpretaciones propias? Entonces, ya con estas preguntas podemos ir identificando esos juicios recurrentes que tenemos habitualmente. El siguiente punto es observar sin reaccionar. Y acá es donde entra el mindfulness. El mindfulness nos enseña a esa capacidad de observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos o sin juzgarlos. O sea, ahí también entra el concepto. Vemos nuestros pensamientos, los observamos para que nos ayude a hacer este cambio, pero no es, ay, qué bárbara yo, porque yo pienso esto. Ay, no, ¿verdad? Es dejarlos ir. Entonces, ¿qué ejercicio podemos hacer ante esta parte de observación? Entonces, cuando descubramos que estamos juzgando, detengámonos, observémoslos. En esa pausa hacemos varias respiraciones profundas, porque por lo general nos mueve algunas emociones, ¿verdad? Cuando estamos juzgando. Y, por ejemplo, en lugar de decir, es que esa persona es insoportable, podemos cambiar y pensar diferente y decirlo, estoy teniendo el pensamiento de que esa persona es insoportable. Esa pequeña distancia de cambio, ¿verdad? De decir, de señalar a la persona y decirles es insoportable, a decir, yo estoy pensando que esa persona es insoportable, genera grandes resultados, ¿verdad? Viene otra tercera parte, tercera sugerencia, y es transformar el juicio en curiosidad. Entonces, una vez que nosotros identificamos ese juicio sin juzgarnos, podemos ir un paso más allá y es convertirlo en una pregunta sobre nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en vez de quedarnos con que esa persona es muy egocéntrica, preguntémonos, ¿qué me molesta tanto de esa persona? ¿O qué me molesta tanto de eso o de esa situación? ¿Verdad? ¿Será que yo también tengo esa parte y no me gusta verla? ¿Estoy proyectando algo en mí? ¿Verdad? Esta actitud de curiosidad abre puertas al autoconocimiento en lugar de cerrarlas con etiquetas. Ay, no, yo, como decía Carla al inicio, yo no juzgo, o no, yo no pienso eso, o verdad. Carla lo mencionó, y gente linda, y es así, o sea, es una parte difícil de comenzar a ver por qué nos hace ruido a la hora de que nosotros estamos juzgando. Pero sí es muy importante comenzar a implementar por lo menos estas preguntas porque en verdad nos abren una gran gama para poder sanar, para poder descubrir qué hay en nosotros y pues para tener una mejor vida, ¿verdad? Y la otra herramienta que sugerimos es aplicar, que es muy poderosa, que se llama aplicar el juicio inverso. Esta consiste en que cada vez que ustedes hagan un juicio sobre alguien, piensen una historia alternativa que explique su conducta, pero sin asumir una mala intención. Entonces, voy a darles un ejemplo. María, ¿verdad? Llega tarde a una reunión y yo pienso, es una irrespetuosa, siempre llega tarde. Ahora, aplico ese juicio inverso. Y si yo pregunto, ¿y si María tuvo una mala mañana y eso hizo llegar tarde? ¿Y si estaba ayudando a alguien y por eso se retrasó? ¿Y si estaba pasando por algo difícil y simplemente no pudo avisar? ¿Verdad? Entonces, no se trata de justificarlo todo, sino de entrar a esa empatía y cuestionar varias alternativas, nuestras, ¿verdad? Nuestras narrativas automáticas, como decíamos anteriormente, la mente llega y nos dispara el juicio. Entonces, bueno, si llegó el disparo, preguntémoslo, ¿por qué está disparando? ¿Por qué María llegó tarde, verdad? Y aquí es un ejemplo que quiero recalcar que nos pasa mucho en redes sociales. Pasa
una noticia, fulanita tal cosa, fulanito tal cosa, y la gente tiene el poder, o sea, la autoridad de decir, se merece el castigo, merece ir a la cárcel, es fulanito, es muy malo, es esto, y ustedes no saben qué hay detrás de esa persona, porque esa persona actúa así. Cuando las personas actúan siempre hay un trasfondo. Entonces, seamos un poco más empáticos antes de hablar, perdón, a veces tanta, ¿verdad?, basura de las personas. Entonces, esa parte sí es muy importante. ¿Qué te parece, Carla? Definitivamente, definitivamente. Y de hecho pensaba en este ejemplo que dabas del egocentrismo, porque recientemente estuve en una conversación y en una sesión sobre ese tema y la conclusión fue bien interesante. Esta persona juzgaba a la otra por egocéntrica, ¿verdad? Que siempre estaba hablando de ella y de las cosas que habían logrado y ta, 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 ta. Ustedes saben que descubrimos que la razón por la que la juzgaba, era porque ella deseaba poder hablar de lo que ella hacía y de lo que ella había logrado, pero Mm. ella no se animaba, a ella le daba miedo hablar de sus logros o hablar de las cosas que había logrado por un tema de merecimiento. Entonces le molestaba poderosamente que la otra persona sí pudiera hablar de sus logros y de lo que había hecho. Entonces aquí viene una pregunta interesante. ¿Será que la otra persona realmente era egocéntrica o simplemente una persona más segura de sí misma que podía hablar de las cosas que hacía? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y creo que con eso quiero empezar el cierre de este episodio de hoy, reflexionando en una idea poderosa que hemos repetido varias veces en el programa, y es que cuando juzgas estás viendo quizás más de ti que de la otra persona. Entonces, y que juzgar no es el problema, porque esto, como lo vimos también en las diferentes explicaciones que dimos en el episodio, lo automático es juzgar, o sea, va a aparecer. El reto y también la oportunidad que tenemos es qué vamos a hacer con ese juicio que aparece, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a aprovechar. Si cada vez que sientes ese impulso de criticar, etiquetar o señalar, te detienes un momentito, haces una pausa y de repente te preguntas, ¿qué parte de mí se siente incómoda con esto? Empiezas a desactivar el piloto automático y empiezas a conocerte de verdad, aplicando esta o cualquiera de las estrategias que ahora nos dio Lau. Y yo creo que de eso se trata, o sea, de estarnos proponiendo un pequeño ejercicio que es observarnos cuando estamos juzgando y en lugar de quedarnos ahí patinando en el juicio, uy, sí, qué terrible es esta persona, que ta, 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 ta. Dale la vuelta, como dijo Laurita ahora, seamos curiosos. ¿Qué me está mostrando esto sobre mí? ¿Qué puedo aprender de esta reacción? Y gente, cuando empezamos humildemente a reconocer que tiene que ver conmigo ese juicio que emití, empezamos a conocernos, empezamos a ver partes de nosotros tal vez no tan bonitas, pero que necesitan trabajarse. Y si vamos con amor y con compasión, gente, las cosas empiezan a transformarse porque entre más compasivos somos con nosotros mismos, cuando aceptamos que también tenemos nuestras sombras, nuestras inseguridades, nuestras partes menos lindas, menos necesidad sentimos de atacar o de defendernos juzgando a otras personas. Así que te dejo esta pregunta para que te acompañe en los próximos días. ¿Qué pasaría si en lugar de juzgar intentamos comprender? Lo que pasa es que este es un reto enorme y no siempre lo vamos a lograr, gente, porque somos humanos, porque somos humanas. Pero empezar a intentarlo de repente puede hacer una diferencia en nuestras vidas y de las personas que están a nuestro alrededor. Así que con esto cierro y Laura te dejo para tu reflexión de cierre y despedirnos del programa. Claro, Carla. Bueno, yo hoy cierro con una frase que escuchaba mucho en mis abuelos maternos y ellos siempre decían, cuidado con la saliva que tiras para arriba porque te puede volver a caer. Y lo que yo les entendí, ¿verdad?, de esta frase es que todo lo que nosotros lanzamos, ya sean críticas, juicios, desprecios,
tiene una forma siempre muy curiosa de regresar a nosotros, ¿verdad? Ya sea porque la vida da muchas vueltas, ¿verdad? O porque, como ya lo vimos en todo el programa, lo que vemos en otros, la mayor parte de veces está dentro de nosotros. Me parece que es una forma pues sencilla de recordarnos lo que decimos o hacemos, ¿verdad? Pues y que esto pues habla más de nosotros mismos que realmente lo que son de los demás. Y mi gente linda, pues acá acaba hoy nuestro programa. Si ha sido de su agrado, como siempre, ¿verdad? Si nos regalan ese me gusta, ese corazoncito, si ustedes consideran que hay personas que puedan ser también, o sea, escuchar este programa, que sea de ayuda para ellas, no duden en compartirlo. Si quieren compartirnos alguna experiencia, si quieren hacernos algún comentario, nosotras siempre con gusto los leemos y muchas gracias por estar hoy presentes con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao, nos vemos en 2 semanas.